Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. Cuando tengan como referencia la palabra, se ponen sobre sus pies, por favor. Vamos a darle lectura. Gloria al Señor. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, de su versículo 1 al versículo 3. ¿Están ahí? La palabra de Dios reza de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Y la Iglesia dice: falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hasta aquí la palabra del Señor. Inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Dios mío, que ha sido derramada sobre nosotros. Gracias por permitirnos estar un viernes más, Dios mío, en esta casa de oración. Te doy gracias por mis hermanos que dispusieron su corazón y están hoy en esta tarde. Por mis hermanos que por cualquier motivo que se les haya presentado no pudieron llegar, Señor, también bendíceles donde quiera que estén. Padre, abre el entendimiento, abre nuestros corazones, Dios mío, y permítenos discernir tu palabra, entender tu palabra, Dios mío, y prevenirnos también, Señor, para que sepamos discernir, Dios mío, entre aquello, Dios mío, que parece bueno pero no lo es. Bendice a tu iglesia. Agrega bendición, Dios mío, abundante, Dios mío, a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y sea tu Espíritu Santo, Dios mío, a lo largo y a lo ancho en este lugar, Dios mío, ministrando nuestras vidas, Dios mío, y haciéndonos crecer en el conocimiento de la verdad del Evangelio, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre, estamos en tus manos, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentar, hermanos? Ándale, agarra el lugarcito ahí en la sombrita. Ya se está metiendo el sol. Vamos a tocar este tema, que es un tema muy importante. Son 7 características de los falsos maestros. En las redes sociales abundan mucho este tipo de personas. Y podemos encontrar en muchos lugares, en muchas iglesias, personas que están siendo engañadas, y están siendo engañadas con un libro llamado Biblia. ¿Qué quiero decir? Que la Biblia miente. No, estoy diciendo que hay personas que están tergiversando la palabra y están ocupando la palabra del Señor, pero sacándola del contexto y haciéndole decir algo que la Biblia no dice. Por ejemplo, hay predicadores que evitan mencionar la palabra pecado. Muchos predicadores les da temor, les da miedo hablar acerca de la fornicación, del adulterio, del chisme, del odio, del rencor, del resentimiento. Y ellos solamente hablan de cosas que son palabras lisonjeras, son palabras infladas para hacer sentir a la gente, y eso es pecado delante del Señor. ¿Por qué? Porque no estamos hablando la verdad del Evangelio. Escucha lo que dijo Tomás Brooks. Él dijo hace tiempo, dijo lo siguiente: la única manera de librar a esas pobres almas de ser engañadas y destruidas por estos mensajeros de Satanás, porque esos son mensajeros de Satanás, todos aquellos que tergiversan la palabra, es descubrirlo en sus colores. Así que, siendo descubiertos, las almas puedan rechazarlos y alejarse de ellos como del mismo infierno. Vamos a tocar entonces algunos puntos que la palabra enseña, porque, hermanos, no hay nada que enriquezca más las entrañas del infierno que los falsos maestros. Muchos hombres que están enseñando la palabra del Señor, entre comillas, están provocando que muchas personas estén llegando al infierno por montones. Nadie, amados hermanos, encuentra más gozo que un siervo del Señor que enseñar la verdad de la Escritura para librar a las almas del infierno. Todos nosotros, amados hermanos, conocemos tal vez algún falso maestro, pero a veces incluso tal vez nosotros nos hemos sentado, hemos mirado alguna predicación o algo y podemos decir incluso amén, y están diciendo cosas que son alejadas de la verdad. Los falsos maestros han estado presentes en todas las épocas.
Desde hace muchísimos años ya los falsos maestros ya han estado. El apóstol Pedro mencionó acerca de ellos, Pablo habló acerca de ellos, el Señor Jesucristo habló acerca de ellos, y siempre han existido, siempre han sido como una plaga alrededor de cada época. ¿Y sabes algo? Estos falsos maestros son puestos por Satanás para engañar a la gente y arrastrarlos en sus engaños, para que ellos no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Si bien, amados hermanos, las circunstancias pueden cambiar por cada época, los métodos de estos falsos maestros siguen siendo los mismos. Así que vamos a tocar las 7 marcas o las 7 características de los falsos maestros. El número 1: los falsos maestros son complacientes de hombres. Si de repente te encuentras un predicador, un pastor que solamente te habla lo que a ti te parece correcto, sin hacerte ver o confrontarte con tu pecado delante de ti, muy probablemente tienes un falso maestro, un falso predicador. Lo que estos hombres enseñan casi siempre, ¿para qué? Para complacer los oídos, simplemente para complacer los oídos, más que para beneficiar el corazón de cada persona. Escúchame bien. La vez pasada platicamos con el hermano José y le decía, ¿por qué tal pastor sí le permite a sus hijos o a las personas que estén ministrando y sus hijos están en pecado? Ok, yo le decía, porque ellos no quieren confrontar a su propia familia con el pecado que se está cometiendo en muchas iglesias. En muchas iglesias hay jóvenes que están ministrando y están en fornicación. La fornicación es todo aquel joven que está teniendo relaciones fuera del matrimonio, y la Biblia dice que eso es impureza sexual. Eso se llama fornicación. Hombres y mujeres que están ministrando, que son casados y están en impureza sexual, están teniendo relaciones sexuales estamos casados con otras personas. Ellos no deberían estar ahí. ¿Y por qué estos falsos maestros los quieren ministrando? Simplemente porque no les quieren hablar la verdad del Evangelio y confrontarlos que tienen que abandonar el pecado. Estos hombres, ellos hacen cosquillas en los oídos de sus oyentes. Ellos ocupan palabras de adoración y al mismo tiempo tratan las cosas que son sagradas, que deberían de tener reverencia, y ellos lo tratan solamente con ingenio. Ellos hablan palabras infladas, pero lo que ellos no tienen es temor y reverencia con la palabra del Señor. Estos hombres pueden hablar sin temor, pueden hablar sin reverencia. No sé si han mirado, hay un hombre que se llama Cash Luna, yo lo miré, agarra una Biblia, tira la Biblia en el piso y dice, hay una línea imaginaria ahí, nadie puede pasar, vengan para acá, y todo el montón de gente que está ahí hace lo mismo que él, se tiran al piso, se revuelcan, pero eso nada tiene que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero predicador, un verdadero maestro de la palabra, una característica es que tiene temor y tiene reverencia, y él sabe la responsabilidad que tiene al estar hablando la palabra del Señor. Él sabe que es responsable ante Dios de lo que él está enseñando. Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, él dijo lo siguiente: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. En esta tarde, todos los que estamos aquí sentados, a pesar de que somos pocos, nosotros no necesitamos que venga un hombre o una mujer a decirnos lo que es pecado delante del Señor. Ya la palabra de Dios descubre nuestro corazón, y nosotros sabemos que muchas veces no queremos escuchar la predicación que te dice lo que estás haciendo es pecado. Lo que queremos es que nos digan, eres un campeón, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere hacer muchas cosas en ti, cuando la palabra del Señor de principio a fin siempre llama al arrepentimiento, que nos apartemos de todo aquello que es pecado. El punto número 2: los falsos maestros ahorran sus críticas más duras para los más fieles servidores de Dios. Los falsos maestros ahorran sus críticas más duras para los más fieles servidores de Dios. Estos falsos maestros critican a los que enseñan la verdad. Y vas a escuchar este tipo de palabras de la boca de estos hombres. Por ejemplo, yo escuchaba la vez pasada un hombre llamado Dante Gebel, que él no está para estar reprochando a la gente su pecado, sino para darles ánimo, y ocupa un montón de palabras que parecen bonitas. Se oye bien lo que dice, pero en realidad lo que él está haciendo es apapachar el pecado de la gente, porque no reprende el pecado.
Tú nunca vas a encontrar una iglesia, escúchame bien, va a ser difícil que una iglesia donde se predica de santidad o se esté exponiendo la palabra correcta, que la gente se sienta cómoda al 100%. Siempre van a sentirse incómodos, porque lo que hace la palabra del Señor es golpear el corazón del hombre que está viviendo en pecado. Yo decía la vez pasada, es como cuando vas a orar. Un hombre no puede orar bien si está viviendo mal. Una persona, por más que lo intente, no puede. Ahora, estos hombres guardan sus críticas más agudas para aquellos que tienen más firmemente la verdad que están exponiendo. Si tú escuchas o has visto las redes sociales, hay muchos predicadores, no sé qué tipo de predicadores escuches en las redes sociales, pero hay predicadores que son de sana doctrina, que son bautistas. Estos hombres están enseñando la verdad, pero estos hombres también se están siendo atacados por otros hombres que se llaman siervos del Señor, pero ellos no tienen argumentos bíblicos para echar abajo todo lo que estos hombres enseñan. Podemos tener diferencias en la liturgia, podemos tener ciertas diferencias incluso en algunos puntos bíblicos, pero si estamos enseñando la verdad del Evangelio tal cual viene escrita, amados hermanos, estas personas son nuestros hermanos. Pero si alguien se llama cristiano, se dice cristiano, y está tergiversando la palabra o está predicando herejías, la Biblia dice, no lo llames hermano, porque no somos hermanos. En muchos lugares de la Biblia encontramos este tipo de ejemplos donde siempre han existido estos falsos maestros y siempre han logrado engañar a multitudes de gentes. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo cuando se juntaron contra Moisés. Cuando Coré y sus amigos se levantaron contra Moisés y Aarón. Y ellos dijeron, ¿acaso ustedes son los únicos santos de Jehová? ¿No estamos más aquí hombres que somos hijos del Señor, que somos santos también? En número 16:3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y estos hombres sufrieron un terrible daño de parte del Señor. ¿Por qué? Dios siempre ha tenido a su gente, y a su gente Él siempre la respalda. ¿Recuerdas cuando Moisés de repente dijo, bueno, si yo estoy en incorrecto y estamos no estamos de parte del Señor, pues está bien, pero si esto es de parte del Señor, todas estas personas que se han levantado en contra de nosotros, que se mueran de una muerte diferente, dice la palabra del Señor, que se abrió la tierra, y la luz de la tierra dice que estas personas cayeron al abismo vivos, juntamente con sus esposas, con sus niños, con todas sus cosas, se los tragó en ese ratito la tierra, y nunca más se ha vuelto a ver que alguien muera de esa manera. ¿Te imaginas caer vivo al infierno? Sí, que tuvieron que caer en las llamas del infierno, las del fuego, los estaba quemando, porque esa fue la muerte que ellos tuvieron. ¿Por qué? Porque se levantaron falsos maestros. Por ejemplo, cuando el ministerio de Pablo fue amenazado por las críticas que hicieron en contra de su ministerio, dijeron por ahí, porque la verdad dice, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Había maestros que estaban enseñando en la iglesia de Corinto y estaban hablando en contra de lo que Pablo enseñaba, y decía, las cartas que Pablo escribe son muy duras. Claro, son duras. Si alguien aquí está en pecado, si alguien está, por ejemplo, Karina, es una joven, ella no tiene marido, pero de repente ella está fornicando, está teniendo relaciones sexuales, y de repente Pablo le dice a los fornicarios, los juzgará Dios. Claro que le va a lastimar el corazón, va a golpear su corazón porque está viviendo en pecado. Si el hermano José Ángel, que tiene a su esposa y está teniendo relaciones sexuales con otra mujer que no es su esposa, eso es adulterio. Y el apóstol Pablo decía, a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Claro, las cartas son duras, pero también dice la Escritura que cuando Pablo escribe estas cartas, porque dentro de la congregación se estaba permitiendo muchos tipos de pecado, dice que ellos de repente se empezaron a compungir, empezaron a tener dolor, y cuando viene Tito a ver a Pablo, dice Pablo, wow, creo que ha sido muy duro al escribir la carta. Pero cuando viene dice, Pablo, ¿qué crees? Las cartas que tú estás mandando a la iglesia, a pesar de que son duras, de que están diciendo que eso es pecado, está produciendo una tristeza en el corazón de la iglesia, y esa tristeza los está guiando al arrepentimiento. Y estos hombres menospreciaron, y sus cartas son muy duras. Lo que Pablo escribe es muy duro, son muy fuertes, pero ellos menospreciaban a Pablo. Se cree, según la historia, que Pablo era un hombre chaparrito, dicen que era calvo, que no tenía cabello y que usaba unas lentes muy grandes. ¿Quién te vi? Bueno, ahí tenemos a Pablo, pero en mexicano, ¿eh? Yo también no canto más las rancheras. Para allá vamos, hermano Francisco. Entonces, se cree que estas personas hacían referencia a la persona de Pablo porque lo veían insignificante. Pablo era un hombre chaparrito, era calvo, y aparte de eso dice que usaba
Antíoco, no es que ocupaba en aquel tiempo, pero él dice que tenía un problema con los ojos y lo empiezan a menospreciar. Y dicen, sí, Pablo escribe muy fuerte, sus cartas son muy duras, pero lo que ellos no querían es ser confrontados por lo que Pablo estaba escribiendo, porque estaba confrontando el pecado. Escúchame, un predicador del Evangelio tiene que confrontar el pecado de la gente. El Evangelio siempre te va a guiar al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa que la iglesia se llene solamente de gente, que tengamos muchísima gente, no. Porque la voluntad del Señor, dice, es vuestra santificación. Y fíjate cómo empieza esa parte Pablo. Cuando dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, primero empieza con la impureza. Dice, que os apartéis de fornicación. Que os apartéis de fornicación. Y Pablo más adelante también siempre ha reprendido a la iglesia, o más bien a su pueblo, que huyamos de ese tipo de pecados, la impureza sexual, cuerpo, alma, mente, espíritu. Ahora, los falsos maestros jamás te van a confrontar. No se te van a atrever a ver, hermana, lo que está haciendo es pecado. No se van a atrever a hacerlo, ¿sabes por qué? Porque ellos no quieren perder gente. Y ellos prefieren tener a la gente sentada en la iglesia que esté viviendo en pecado, jamás confrontarlos con su pecado, pero que ellos estén ahí. Y la Biblia no quiere eso. El Señor Jesucristo dice que demanda una iglesia santa, una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, es decir, que tenga una vida de santidad. Y la vida de santidad es simple y sencillamente apartarse de todo lo que es pecado, como dice Colosenses capítulo 3 versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y nuevamente empieza con lo que es la impureza sexual. Es importante eso delante del Señor. Punto número 3. Los falsos maestros enseñan su propia sabiduría y su propia visión. ¿Has escuchado últimamente cómo empezó la guerra, que se levantaron muchísimos profetas? ¿Has escuchado ya que empezaron las visiones, los sueños, las revelaciones? Qué casualidad que antes de que empezara la guerra, antes de que empezara todo eso, nadie decía nada. Pero empieza algo, empieza la profecía, empiezan los sueños, empiezan las visiones. Ahora, entonces usted no cree nada de eso, pastor. Sí creo en eso, pero no lo creo así como lo están enseñando, porque todo eso tiene que ir ligado a la palabra. Y Dios siempre advierte a la iglesia y no necesitamos diseños y visiones, porque ya la palabra del Señor nos ha advertido en Mateo capítulo 24, en el libro de Apocalipsis, y en cada uno de los evangelios, la Biblia habla por boca de nuestro Señor Jesucristo que estas cosas iban a pasar. Si nos vamos al Antiguo Testamento, ya los profetas antiguos como Daniel, como Ezequiel, hablan de todo lo que está pasando. ¿Nos tenemos que preocupar? Sí, pero ¿por qué? ¿Por la guerra que nos cae vivir? No, por vivir en santidad. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, una de las cosas que dijo el Señor Jesucristo, que Él iba a regresar por su pueblo, amado hermano, va a suceder. Aquí lo terrible de esto no es que miremos las guerras, los terremotos, los pequeños mini tornados, como decía la hermana Lilia ayer, que ya querían correr no sé para dónde, pero ya querían correr porque vieron ese mini tornado, y no les pasó solamente a ellos. Yo estaba aquí grabando y yo decía, santo Dios, ya se van mis hermanos para el cielo, porque de aquí de verdad, hermano, se veía cerradísimo. Ahora, todas esas cosas, hermano, van a suceder, van a pasar. Pero la gente, a pesar de la guerra que está sucediendo ahí en Medio Oriente, y ya tocan a México, que ya México ya está aliado con Irán, con China y todo ese tipo de situaciones, que ya Estados Unidos, el presidente Donald Trump ya se dijo enemigo de México, todo ese tipo de situaciones. Y la iglesia, hermano, ¿saben por qué estamos así de quietecitos y tranquilos? Porque no ha pasado nada de eso aquí en México. Que toque tantito, así como en Medio Oriente, con Irán, con Israel, o con esos países que están pasando todo este tipo de situaciones, y vas a ver cómo la iglesia empieza a preocuparse. Ahora sí vamos a querer tener periodos de oración, veladas de oración, queremos interceder, vamos a querer hacer todo eso. Los falsos maestros enseñan que todo está tranquilo, que nosotros no debemos de preocuparnos de nada, sí tenemos que orar por esas personas. Tenemos que pedir al Señor que traiga paz a todo eso. Se va a cumplir la profecía del Señor, se va a cumplir. Pero es nuestro deber orar por nuestros hermanos en Israel, orar por nuestros hermanos en Irán, porque en Irán también hay gente cristiana. Son gentes perseguidas. Ahora, vamos a tocar este número 3. Esto que miramos, hay hombres que tienen enseñanzas, y hay muchas iglesias donde simple y sencillamente se paran a decir, yo tuve un sueño, yo tuve una visión, Dios me sacó de mi cuerpo y me llevó al tercer cielo y vi la silla de Dios sentado ahí, y luego me metió a su oficina, y tantísimas cosas que están hablando cuando la Biblia no enseña nada de eso. Y eso no es de ahorita, eso no es nuevo. Escucha lo que dice Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Estaban hablando en nombre del Señor, pero no estaban hablando algo que Dios les hubiera dicho.
Dice el Señor, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Y esa gente le decía al pueblo paz, paz, y no había paz. Ellos le hablaban de su propio corazón, su propia sabiduría, y dice el Señor, yo jamás le dije a esos hombres que hablaran. Pero de repente levanta un hombre llamado Isaías y le dice, vete y háblales, y diles. Y se para Isaías de repente un día y empieza a decirle al pueblo, escucha, la diferencia. Ellos les hablaban bonito, los adoraban, y de repente se para un hombre llamado Isaías y dice, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero este pueblo no me conoce. Están podridos desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, hermanos. Y no es que tuvieran esa enfermedad de la lepra y se les estuviera cayendo la carne, pero el pecado es considerado como una lepra cuando se menciona en la Escritura. Ellos estaban viviendo en pecado, ellos estaban cometiendo pecado, ellos estaban haciendo todas las cosas que Dios les había dicho que lo hicieran, ellos lo estaban haciendo como un estilo de vida. Ahora, ¿habrá este tipo de maestros en este día? Hay muchas iglesias que se llenan. Estos falsos maestros enseñan locura. Estos están enseñando sueños, visiones, y ocupan el nombre de Dios. Dios me dijo. O de repente se levanta, por eso los domingos yo no le presto el micrófono. A ver, pasen a dar sus testimonios. Desafortunadamente pasan y es una pérdida de tiempo. No estoy diciendo que lo voy a hacer, pero de repente pasan. Hermano, yo estaba soñando, yo miré esto, la Biblia se abría, letras de oro, y decía esta frase. Y esas personas son tan irresponsables que no son capaces de abrir su Biblia y leerla. Son tan irresponsables que no tienen intimidad con el Señor en sus hogares, en sus casas. Son tan irresponsables con el Señor que no lo aman, porque el que ama al Señor dice que va a guardar su palabra, no viven en obediencia. Pero esta gente se para y habla tantísimas cosas, y es lo que están haciendo muchos hombres y muchas mujeres. Están enseñando de su propio corazón y están diciendo cosas que el Señor jamás ha hablado. Hace tiempo hay un hombre llamado Leonard Ravenhill. Es un hombre que predicaba santidad, ya partió con el Señor. Y había una mujer llamada Kathryn Kuhlman. A lo mejor tú la has mirado, la has escuchado, yo no tengo nada en contra de ninguno de los dos, pero te voy a decir algo. Kathryn Kuhlman era una mujer que cuando iba a predicar, el estadio se llenaba. Todo el lugar donde ella estaba, se llenaban las escaleras, las gradas, todo. Pero te voy a decir cuál era el tipo de predicación que ella traía. Ella no solamente hablaba de milagros y sanidades y la bendición de Dios. Y un día le preguntan a Leonard Ravenhill, porque cuando Leonard Ravenhill iba a predicar, simplemente se llenaba la parte del frente y toda la parte de atrás quedaba vacía y las escaleras no se llenaban. Y le dijeron, oye, ¿por qué no trabajas con Kathryn Kuhlman? A lo que este hombre respondió que Kathryn Kuhlman no me quiere en su equipo. ¿Por qué? Porque yo predico de santidad y confronto el pecado. Ella solamente habla de sanidades, milagros, el poder de Dios y las cosas buenas que Dios puede hacer. Y cuando ella predicaba se llenaba. Sigue sucediendo lo mismo que pasaba con el Señor Jesucristo. Cuando Él estaba en un lugar y empezaba a hacer milagros y sanidades, se abarrotaba de gente y todos querían los milagros y las sanidades. Pero cuando el Señor Jesucristo se levantaba a hablar la palabra, dice que mucha gente se empezaba a levantar y empezaban a salir. Incluso Pedro dijo, oye Señor, no deberías hablar tan fuerte, tus palabras son muy duras. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? ¿Qué quieres decir tú también? Pedro, vete. La palabra del Señor, amados hermanos, no podemos quitarle ni agregarle. Te puedo asegurar algo. Esas mega iglesias que tenemos ahorita que se llenan, ahí donde se mueven estos hombres que están enseñando la palabra que no es la palabra del Señor. Si es Isaías o Jeremías o Ezequiel o alguno de los profetas mayores o menores fueran invitados por estas iglesias, rápidamente esas iglesias quedarían vacías porque no están dispuestas a ser confrontadas con el pecado que ellos están practicando. El Señor no te llama o no me llama a mí ni a ti que predicas endulzarte el oído a decirte lo que tú quieres escuchar, pero sí dice, apártate del pecado, abandona el pecado. Estos falsos maestros, entonces, hermanos, enseñan de su propio corazón sus falsas visiones. Muchos ocupan esa palabra, Dios me dijo, y Dios no ha dicho nada. De repente tenemos esos hombres que ya andan ofreciendo mujeres, hermanos. Ya miran al varón que está ahí atrás, como ahorita viene solito, se para el predicador y dice, hay una mujer que te está esperando y es para ti, es tu postilla, hermano. Y resulta que Moisés es casado. Están hablando cosas de su propio corazón cuando la Biblia no enseña nada de eso. Pablo sabía que esto iba a suceder. Y Pablo escribió en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Estos hombres hablan acerca de sus propias concupiscencias. Ahora,
¿Cuál es el tema central de los falsos maestros? La prosperidad. Dinero, dinero. Dios te quiere bendecir. Escuchaba hoy por la mañana a una mujer que decía: Dios no te ha llamado a ser pobre. Dios no quiere ningún cristiano pobre. Y yo decía, wow. Y entonces, ¿por qué dice la Escritura que teniendo casa, abrigo, techo y que comer, te estés contento? Y dice, a los pobres, dice, mando yo que disfruten de lo que Dios les ha dado. Y a los ricos de este siglo dice que disfruten de las cosas porque es Dios el que las da. Pero que no pongan su mirada en las riquezas, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y escuché a otro predicador, a veces es muy conocido, a lo mejor tú lo has escuchado, Juan Carlos Harrigan. ¿Lo has escuchado? Un predicador morenito que habla con fuego y unción. Bueno, eso es lo que llaman ellos, fuego y unción. Y de repente se levanta y dice: ningún cristiano puede estar enfermo porque Dios no quiere cristianos enfermos, así que eso no viene de Dios. Bueno, entonces, como le digo a Pablo que porque él estaba enfermo y te dice todavía 3 veces orado al Padre, y el Padre me ha dicho: bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y como le digo a Timoteo entonces, ¿por qué Pablo te escribió, Timoteo, que a causa de tus muchas enfermedades tomaras un poco de vino? Es porque están tergiversando la palabra. Y él decía: Dios no ocupa la enfermedad para tus procesos. En algo tiene razón. La enfermedad no es para tus procesos. A veces son tus malos hábitos que te enferman. Y muchas veces, amado hermano, sí, Dios permite que llegue la enfermedad a tu vida, como lo permitió con Job. ¿Para qué? Para aumentarte la paciencia, para probar tu fe y para que te arrepientas de ciertas cosas, de limpiarte, de pulirte, porque el oro siempre es, la escoria se le quita con el fuego de la aflicción. Como Francisco apenas me decía: me duele mi caderita, estoy llorando más. ¿Ya te quitó el dolor? Otro dolorcito para que ores otro ratito. Gloria al Señor. Punto número 4. Los falsos maestros pierden lo que es de vital importancia y se centran en los pequeños detalles. ¿Qué es lo más importante del Evangelio? ¿Para qué es el Evangelio? ¿Para que seamos ricos? ¿Para qué es el Evangelio? Para arrepentirnos y alcanzar salvación. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y estos hombres, amados hermanos, han perdido de vista el propósito del Evangelio. Jesús diagnosticó esta misma tendencia hace más de 2000 años en los falsos maestros de su época y les advirtió algo en Mateo capítulo 23, versículo 23. Escúchame bien. Cuando tengas la oportunidad en tu casa, lee Mateo 23, todo el capítulo. Porque ese capítulo es contrario a las 8 bienaventuranzas del Sermón del Monte. Y en cada uno de ellos hay, y se refiere a los falsos maestros que son hipócritas. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Quién dijo esas palabras? El Señor Jesucristo. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, este versículo le encanta a muchos predicadores para hablar acerca del diezmo. Y no voy a meterme en detalles en ese versículo, pero este versículo se le está diciendo a gente que era gente judía, que estaban obligados por la ley a diezmar. Pero no es como para que un predicador lo agarre para tergiversarlo y hacer que la gente corra a dejar dinero a los altares o a los púlpitos. No, hermano. Este versículo habla de la hipocresía. Está hablando de estos falsos maestros. Los falsos maestros hacen mucho hincapié en las cosas pequeñas. Estos hacían en este caso hincapié en ¿qué? En diezmar las cosas, en traer todas esas cosas, pero Jesús los reprende y dice: ustedes han olvidado lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante? Dice: la justicia, la misericordia, la fe. Ustedes están preocupados porque el templo tenga comida, porque traigan el diezmo de las cosas que sembraron, pero ustedes se han olvidado de la misericordia, se han olvidado de la justicia y se han olvidado de la fe. Y Jesús a estos hombres los condena y dice: bueno, al pueblo le dijo lo siguiente: todo lo que estos hombres le digan, porque estos hombres, dice, les encanta estar en las primeras sillas cuando están los catedráticos, los maestros de la ley. Ellos les encanta estar en los primeros asientos. Así que cuando ellos les digan algo, hagan todo lo que les digan, pero ustedes no sean como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Ellos son hipócritas, son mentirosos. Estos falsos maestros agarraban los mandamientos más pequeños, pero ignoraban los mayores. Por ejemplo, en este versículo que acabamos de leer, ¿cuál era el mandamiento mayor en este versículo? La justicia, la misericordia y la fe.
¿Y cuáles eran los mandamientos menores? Aquí dice, la menta, el eneldo y el comino, lo que tenías que traer. Y estos hombres hacían hincapié en esas cosas. Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 3 al versículo 5. Escucha lo que dijo Pablo a la iglesia, lo que tenemos que hacer nosotros como predicadores. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y declina acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, escucha esta parte, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si un día llegas a dar a alguna iglesia donde todo sea dinero, donde se enfatice que tienes que dar y que dar y que dar, porque solamente así Dios te va a bendecir, sal huyendo de esa iglesia. No te quedes ahí. No te van a enseñar, como dice el apóstol Pablo, si están enseñando fuera de esta doctrina, de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, tienes delante de ti una característica de un falso maestro. Son falsos maestros que están enseñando todo este tipo de cosas. Ahora, ¿te has puesto a pensar por qué estas iglesias se llenan con tanta gente? ¿Por qué estas personas pasan corriendo cuando se pide una ofrenda de amor? Aquí yo les pido ofrenda de amor, hermano, y parece que como que no les he sabido agarrar el hilo. ¿Por qué esas gentes corren, hermanos? Aquí los de a 100, aquí los de a 500, y aquí los de a 300. El que traiga cheques, joyas, y la gente pasa y se desprende. ¿Te has puesto a pensar por qué esa gente se desprende así? Y no me digas que porque son muy dadivosos. No, hermano, no son dadivosos. Lo que estos hombres tienen son los pastores que se merecen. Porque así de corrupto es el corazón del pastor que les está diciendo que si ellos dan, ellos van a ser bendecidos. Así de corrupto está el corazón de los que pasan corriendo, porque ellos están pensando en lo que van a recibir de parte del Señor. Pero ellos no están dando una ofrenda al Señor con un olor fragante que llegue a la presencia del Señor, sino que ellos están pensando en que van a cobrar con intereses. Yo traigo $100, bueno, ahí son dólares, ¿verdad? Pon $100 y el Señor te va a dar $1000. Eso no es así. Eso no es así. La Biblia lo enseña. La iglesia de Tesalónica era bien pobre. Y dice que de su pobreza mandaban a Pablo para sustentar su ministerio y para que él pudiera comer. Y la iglesia de Tesalónica, ¿qué crees? Siguió siendo pobre. En ningún versículo vas a encontrar porque ellos se desprendieron y dieron demasiado. Dios agarró y les multiplicó todo lo que dieron. No, pero sí los bendijo. Sí bendijo a esas personas. Pero no es así como estos hombres lo están enseñando, y es por eso que estas personas que están en esos lugares están ahí. ¿Sabes por qué? Porque tienen un corazón igual de corrupto, es decir, tienen corazones avariciosos. Ellos están pensando en lo mismo que el predicador les está ofreciendo. A ellos les endulzan el oído. Ahora, el número 5. Los falsos maestros oscurecen su falsa doctrina detrás de un elocuente discurso y lo que parece ser una lógica impresionante. Estos hombres, hermanos, uy, no. ¿Alguien ha escuchado a ti predicar a Dante Guerrero? ¿Sí? ¿Qué te parece cuando tú lo oyes? Si no tuvieras conocimiento de la Escritura, ¿qué pensarías de él? Que es un excelente maestro. ¡Wow! ¡Qué profundidad! Es una persona, y cómo lo defiende la gente si alguien habla mal de él. Y no es que hablen mal de él, pero ese hombre no predica la Escritura. Ese hombre jamás lo va a saber que agarre un versículo de la Escritura y empiece a reprender, por ejemplo, el pecado. Jamás lo vas a escuchar. Siempre habla cosas positivas, siempre menciona cosas bonitas, ocupa ilustraciones, tiene palabras muy elocuentes. Él maquilla, él perfuma todo esto, y la gente para entrar a esa iglesia hacen fila, hermano. Tienes que llegar muy temprano, y para poder estar en un lugar hasta adelante, hermano, no, es un caos para que puedas estar dentro de esa congregación. Aquí, mira, hermano, aquí tenemos sillas, allá tengo sillas para que vengan, y no llegan. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué se llenan esas congregaciones? Este hombre les acaricia el oído, les endulce el oído, ocupa palabras infladas, al igual que una prostituta, hermanos. Se oye bien feo esto que voy a decir, pero igual que una prostituta que se arregla mucho más que una mujer de casa. Una prostituta que tiene que enseñar sus vergüenzas y se tiene que maquillar la cara y perfumarse muy bien para verse mucho más bonita que cualquier otra mujer.
Así estos hombres perfuman y maquillan las palabras y hacen que las personas los vean atractivos sus mensajes. Hacen que ese mensaje ellos se sientan contentos. Y así como esa mujer, que todo lo que da a un hombre es falso, porque no es real, porque hay un hombre que está pagando por tener el servicio de una prostituta, así estos hombres, ellos reciben algo a cambio de darles palabras infladas, palabras maquilladas, escondiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no creo que en una iglesia de esas quepa un predicador de sana doctrina y que hable como habla el apóstol Pablo, o como se le escribió a Timoteo, o como tenemos la carta de Pedro. No creo que en esas iglesias pudieran aceptar a un hombre que les hablara la verdad y confrontar a todos los que están ahí con su pecado. No son bienvenidos. No los van a aceptar. El falso maestro siempre oculta sus blasfemias, esa doctrina peligrosa, detrás de argumentos poderosos, pero están maquillados y están ocupando simplemente un lenguaje elocuente. Dios te quiere bendecir, Dios ha mirado tu corazón, sí, pero cuando ha mirado el corazón, lo que Dios mira en el corazón es pecado, a veces que está oculto, son cosas que están guardadas en el corazón, y por lo regular estas personas siempre escuchan todo lo contrario. Ellos escuchan un mensaje bonito, un mensaje que les habla de cosas que Dios quiere hacerlos, que quiere bendecirlos. Por ejemplo, miraba yo una persona, y esta persona dice que él llegó a una iglesia, y en esa iglesia el predicador le empezó a dar palabras y le dijo que Dios iba a ocupar su vida, que Dios iba a hacer muchas cosas con él, pero él tenía un problema en su corazón. Y él dice: lo que yo no entendí, porque el predicador me dijo que Dios no iba a ocupar mi vida, si ahorita lo que estoy haciendo, estoy viviendo en fornicación. ¿Tú crees que Dios puede ocupar a una persona que está viviendo en fornicación, sí o no? ¿Es pecado? Es pecado. Y si la Biblia dice que es pecado, la persona que está viviendo en fornicación tiene que apartarse de la fornicación. No te tengo un caso, yo estuve aquí, hoy lo vino la hermana. Pero la hermana y de repente llegó un predicador y la vio afuerita de la iglesia, y cuando la vio se le acercó y le dijo: ese hombre que está ahí va a ser tu esposo. Y dice mi hermana: ¿y qué hago con el que tengo? Porque yo soy casada. ¿Qué quiere decir? Que ese hombre era un falso profeta. Y así tenemos un montón de predicadores que están hablando palabras infladas, cosas que la Biblia no enseña. Imagínate, a lo mejor le alguien de aquí que le dijeran: pues esa mujer que está ahí va a ser tu esposa. A lo mejor pudieras pensar: bueno, es que con la que tengo ya tengo muchos problemas, yo creo que Dios es bueno y me quiere librar de la aflicción de esa mujer malvada que tengo. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace, dice el hermano. Ahora, se oye bien, ¿verdad? Pues así hay muchos predicadores que están haciendo ese tipo de cosas. Ahora, déjame decirte algo. Dios jamás va a venir y te va a decir: esa mujer o ese varón va a ser tu esposo. Jamás lo va a hacer. ¿Por qué? Porque eso lo enseña la palabra. Él te deja que tú escojas a la mujer o al varón con el cual tú vas a vivir para toda tu vida. Así como Jesús escoge a su iglesia, porque no todos son la iglesia de Jesucristo, así también Dios permite que tú y yo tomemos elección en esa área. Después no digas: es que ¿por qué Dios me diste este hombre tan malvado? ¿Así te gustó? Si no eras cristiano, te gustó borracho, si se drogaba, te gustó drogadicto, como sea, tú lo escogiste y no le eches la culpa a Dios. Son tus malas decisiones. Y ahora van a salir los románticos: ay, estaba tan enamorado y el amor es ciego. Es que suele suceder. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres no le echan la culpa a Dios? Estos predicadores ofrecen a sus oyentes el equivalente espiritual a una píldora venenosa. Esa píldora está cubierta de oro y a la verdad luce muy bonita, pero cuando tú te la tragas, esa píldora causa mucho daño. Si yo quisiera envenenar a esta iglesia, lo único que tendría yo que hacer es contaminar el pan que se come y el agua que se bebe. ¿Qué está haciendo Satanás? Satanás no entra gritando por la puerta de una iglesia diciendo: yo soy el diablo. No, Satanás se disfraza de ángel de luz, es decir, de predicadores, de profetas, de evangelistas, y se paran atrás de un púlpito, agarran una Biblia y como la gente es ignorante de la Escritura, todo lo que el predicador dice, ellos dicen amén. Por eso dice la Escritura que el pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, tú y yo necesitamos prepararnos en el conocimiento de la verdad del Evangelio, porque hay cosas que se están enseñando que están fuera de la palabra del Señor. Punto número 6. Los falsos maestros están más preocupados por ganar a otros con sus opiniones que en ayudar a mejorarlos, es decir, a que se salven de la perdición del infierno. Preocupados por ganar a otros. Los falsos maestros están más preocupados por ganar a otros con sus opiniones
que en ayudar a mejorarlos. ¿Qué quiere decir esto? Este diagnóstico no lo hizo Pablo. Este diagnóstico fue hecho por nuestro Señor Jesucristo mientras consideraba a los líderes religiosos de su época. Fue Jesús el que ocupó este diagnóstico, fue Jesús el que destruyó estos falsos maestros, estos falsos religiosos, y dijo en Mateo capítulo